Juan, apúrale con eso que va a empezar el nuevo video del humilde campesino. Vente. Vamos, pero hazme un cafecito, ¿no? Claro, mi viejito. Don Fidencio vivía en una cabaña vieja a la orilla del río. Tenía la espalda encorvada, la barba blanca como el algodón seco y una mirada que siempre estaba perdida en algún recuerdo. Nadie sabía de dónde había llegado. Solo apareció una mañana, con un morral de cuero y una vara para apoyarse. Rentó un terreno con lo poco que tenía y se instaló allí sin molestar a nadie. Pero en el pueblo los rumores corren más rápido que el agua. Algunos decían que era loco, otros que era brujo, y los más crueles, que había estado preso. Ese viejo es raro, decía la gente en el mercado. No saluda, no habla, y siempre anda mirando el río como si esperara a alguien. Y así fue como, sin hacer nada, don Fidencio se ganó el desprecio de todos. Cuando iba al molino, las mujeres se apartaban. Cuando pasaba por la plaza, los niños se burlaban, y si intentaba comprar algo en la tienda, el encargado fingía no tener cambio. Pero don Fidencio nunca respondía con enojo, solo miraba, asentía con respeto y seguía su camino. Vivía solo, cuidaba unas gallinas y un pequeño huerto donde sembraba tomates y cebollín. En las tardes se sentaba bajo un árbol, frente al río, a tallar figuras de madera que luego dejaba en una caja junto al camino con un letrero que decía: «Si algo te gusta, tómalo, es regalo». Pero nadie tomaba nada. «¿Y si están malditas?», decían. Lo que nadie sabía era que don Fidencio había perdido a su familia muchos años atrás, en ese mismo río. Una noche, una tormenta azotó el pueblo. La corriente del río creció tanto que se llevó el puente colgante y parte del camino. Los vecinos se unieron para hacer reparaciones, menos Fidencio, a quien ni siquiera invitaron. ¿Para qué? Ese viejo no sirve para nada. El desprecio era tan grande que ni los animales se le acercaban. Un día llegó una familia nueva al pueblo. Traían consigo un niño llamado Julián, de unos 8 años, curioso y hablador. Era lo opuesto a Fidencio, y como buen niño, la prohibición fue su invitación. «No te acerques a ese viejo, le dijo su madre. Pero Julián, con la inocencia de quien aún no sabe odiar, le llevó una tarde un dibujo hecho a lápiz. «Se lo dejo aquí, por si le gusta», dijo tímidamente, dejándolo en la caja de madera. Don Fidencio, esa noche, lo colgó en su pared como si fuera un retrato de su propia alma. A partir de ese día, cada tarde Julián pasaba por ahí. A veces saludaba desde lejos, a veces dejaba piedritas pintadas, y un día don Fidencio le regaló una flautita tallada en madera. «¿Para mí?», preguntó el niño. El anciano solo asintió. No sabía hablar con palabras, pero sus manos contaban historias. Y por primera vez en muchos años sonrió, pero la gente del pueblo no lo veía con buenos ojos. «Ese viejo quiere engañar al niño, ya verán que algo malo trama», decían. La semilla de la tragedia ya estaba sembrada. Julián siguió visitando al anciano. A veces le ayudaba a regar el huerto, otras simplemente se sentaba a su lado a mirar el río. Don Fidencio no hablaba mucho, pero cuando lo hacía con sabiduría. «El río no es malo, mijo, pero hay que saber escucharlo». «Escucharlo». Sí, el agua avisa. Cuando calla es cuando más peligro tiene. Julián no entendía del todo, pero anotaba todo en su cuaderno. Había empezado a verlo como un abuelo. Una tarde Julián le preguntó: «¿Usted tuvo hijos, señor?». Fidencio lo miró fijo al horizonte. Se quedó callado unos segundos. «Tuve uno y una niña. ¿Y dónde están?». El anciano tragó saliva. «El río me los quitó». Julián bajó la cabeza. «Lo siento». Don Fidencio puso una mano sobre su hombro. «Tú me los haces recordar, pero sin dolor». Mientras tanto, en el pueblo, la incomodidad crecía. «Ese viejo raro está embaucando al niño», decían.
La familia nueva no sabe con quién trata. La madre de Julián, preocupada, fue a buscarlo un día y lo encontró junto al río, jugando con don Fidencio. Se lo llevó del brazo sin decir palabra. Te dije que no te acercaras a él, pero no es malo, mamá. Él me enseña cosas. Cállate, ese hombre no está bien. Don Fidencio solo bajó la mirada y volvió a su cabaña. Esa noche no encendió ni el candil. Días después, el pueblo comenzó a notar algo extraño. El río, que solía correr claro y suave, se estaba volviendo turbio, más rápido, más ruidoso. Las ramas de los árboles caían en su cauce y desaparecían como tragadas por una garganta enorme. Los pescadores dejaron de ir. Los niños tenían prohibido acercarse, pero nadie decía nada oficialmente. Seguro es cosa de temporada, decían los adultos. Solo don Fidencio sabía la verdad. Va a reventar, murmuraba. El río está avisando, pero nadie lo escuchaba. Una madrugada don Fidencio se levantó con el corazón apretado. El río rugía como nunca. Se asomó al umbral de su puerta y vio que el agua ya tocaba los bordes del camino. Fue al pueblo, tocó puerta por puerta. «¡Levántense! ¡El río está creciendo! ¡Tenemos que evacuar!» Le cerraron las puertas en la cara. «¡Viejo loco! ¿Ahora también predices tormentas?» Solo una señora lo escuchó. Doña Remedios, una anciana que siempre le daba una tortilla a escondidas. «¿Estás seguro, Fidencio?» «Más que de mi nombre». Ella fue la única que tomó algunas cosas y subió al cerro. Esa tarde, Julián volvió a escaparse de su casa. Fue hasta la cabaña del anciano. «Mi mamá no me deja venir, pero yo sé que usted no es malo». Don Fidencio le sonrió. «No me importa que no me crean, mijo. Con que tú lo sepas, basta». Pero el río no esperaría más. Esa noche, la lluvia cayó con rabia y el río comenzó a desbordarse. La tormenta rugió toda la noche. Los techos temblaban, los árboles crujían como huesos viejos, pero en el pueblo nadie quiso evacuar. Nadie tomó en serio las advertencias de don Fidencio. «Esas cosas pasan cada año», decían con soberbia. «Mañana el río se calma, como siempre». Pero esa noche no era como las otras. Don Fidencio, desde su ventana, miraba el agua avanzar como si tuviera hambre. El río había saltado sus límites, tragaba ramas, piedras y pronto casas. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el agua hasta las rodillas. Las calles estaban cubiertas de lodo, los animales corrían desesperados y la gente comenzó a gritar: ¡El río! ¡El río entró al pueblo! Ya era tarde para correr. Julián, al ver el caos, buscó a su madre. Ella estaba tratando de rescatar unas cobijas mientras el agua le llegaba a la cintura. Él salió corriendo en dirección contraria. «¡Don Fidencio!», gritaba. «¡Don Fidencio!». Corrió hasta el río sin pensar, con el agua hasta las rodillas y el corazón a punto de estallar. Vio que la corriente se llevaba pedazos de tierra, árboles y hasta animales enteros. Y entonces resbaló, un pie en falso, el barro cediendo, el cuerpo del niño cayendo como piedra al río embravecido. «¡Auxilio!», alcanzó a gritar antes de que el agua lo tragara. Don Fidencio escuchó el grito. Salió descalzo, con la vara en la mano y el alma en llamas. Corrió cuesta abajo mientras la gente gritaba, pero nadie se atrevía a meterse al agua. «Es el hijo de la familia nueva. Se lo llevó el río», pero solo un hombre saltó. El viejo. Fidencio se lanzó sin pensar. La corriente lo golpeó como un látigo, pero él nadó con fuerza. Su cuerpo, cansado de los años, parecía moverse como en sus días de juventud. «¡Resiste, Julián!», gritaba entre jadeos. El niño manoteaba, apenas visible entre la espuma y los troncos flotando. Con un último esfuerzo, don Fidencio lo alcanzó. Lo abrazó con fuerza, lo sostuvo como a un tesoro. «¡No te suelto, mijo! ¡Aguanta!». Nadó hacia la orilla con cada músculo ardiendo. El río lo arrastraba, pero él se negaba a rendirse. Y entonces lo logró.
Con ayuda de unos hombres que por fin reaccionaron, sacaron al niño del agua. ¡Está vivo!, gritaron, pero al mirar a su alrededor, don Fidencio no estaba. El río se lo había llevado, silencioso, como quien termina su misión y se despide sin palabras. La madre de Julián abrazó al niño entre lágrimas. Todos quedaron de pie, en silencio, mirando el río. Nadie sabía qué decir. Aquel viejo que despreciaban les había dado una lección que el pueblo jamás olvidaría. El río siguió su camino como si nada. Pero esa tarde, el viento en el pueblo sopló diferente. No era el aire de la tormenta, era el de la culpa y del respeto, nacido demasiado tarde. No, el cuerpo de don Fidencio apareció río abajo 2 días después. Un pescador lo encontró atorado entre ramas, con la vara aún en la mano y una expresión de paz. Lo envolvieron en un petate, lo cargaron en silencio hasta el pueblo y lo colocaron en la capilla. Por primera vez, los vecinos entraron a ese lugar sin cruzarse de brazos ni murmurar. Julián fue el primero en acercarse. Tocó la frente del anciano con los dedos temblorosos y dijo en voz baja: «Gracias, abuelo». Nadie lo corrigió, porque en ese momento todos entendieron. Los hombres que antes lo ignoraban cavaron su tumba con las manos. Las mujeres que lo evitaban tejieron flores con tela vieja. Los niños que se burlaban ahora lloraban en silencio, y hasta el alcalde, que nunca lo saludó, pidió perdón ante todos. Nos equivocamos. Fue el entierro más concurrido que el pueblo había visto, pero también el más triste, porque ya no había a quien agradecer. Después de la ceremonia, Julián y su madre regresaron a la cabaña de don Fidencio. La puerta seguía abierta. Todo estaba limpio, sencillo. Sobre la mesa había una cajita de madera con una nota escrita con letra temblorosa. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que el río intentó llevarte, pero no pudo, porque alguien creyó en ti antes de que tú mismo lo hicieras. Julián apretó el papel contra su pecho. No entendía todo, pero su corazón sí. Él sabía que iba a pasar, dijo su madre con lágrimas. Y aún así, no se fue. La cabaña quedó vacía, pero nadie quiso tocar nada. Fue Julián quien propuso: ¿y si la convertimos en un lugar para los niños del pueblo? Un lugar donde aprendan lo que él me enseñó, a respetar la vida, a escuchar el río y a no juzgar por la apariencia. Y así nació la Casa Fidencio. Con el tiempo, los niños dejaron de temerle al monte. Iban cada tarde a aprender de la tierra, a tallar madera, a escuchar historias. Julián les hablaba de su abuelo del río. No usaba libros ni pizarras, solo una flautita de madera, la misma que don Fidencio le había regalado. Cuando la toco, decía, siento que él me escucha desde el agua. Pasaron los meses. El pueblo cambió. Donde antes había prejuicio, ahora había memoria. Donde había miedo, ahora había respeto. Cada vez que el río crecía, la gente escuchaba, no al agua, sino a la advertencia que dejó un anciano que nadie escuchó. Y cuando alguien nuevo preguntaba quién fue don Fidencio, la respuesta era simple: fue el loco del río que murió como un sabio. Una vez al año, el pueblo entero se reúne junto al cauce, llevan flores, encienden velas y dejan una figura de madera flotando sobre el agua. Julián, ya más grande, escribe el mismo mensaje en cada una: gracias por salvarme, cuando nadie más lo haría. Y el río, en vez de tragarlas, las deja seguir su camino, como si también supiera que le debe una vida. Los años pasaron como el río que nunca se detiene. Julián creció, estudió y aunque tuvo la oportunidad de irse del pueblo, eligió quedarse. Aquí fue donde alguien dio la vida por mí, decía. Aquí debo hacer que valga la pena.
La Casa Fidencio se convirtió en un centro comunitario. Allí, niños y jóvenes aprendían oficios, cuidaban el río, plantaban árboles y contaban historias que no salían en los libros. Cada mañana Julián se acercaba a la orilla, tocaba su flautita y saludaba en voz baja. «Buenos días, abuelo». Nadie se reía, nadie lo llamaba loco, porque todos sabían que ese viejo al que despreciaron dejó algo más fuerte que cualquier resentimiento. Dejó un legado. Una tarde, cuando Julián cumplió 30 años, decidió hacer algo especial. Reunió a todo el pueblo en la plaza. Traía en las manos una caja de madera tallada, con una flauta dentro y una carta. «Hoy, hace 20 años, don Fidencio murió por salvarme», dijo con voz firme, «y yo he vivido desde entonces intentando merecerlo». La gente guardó silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros limpiaban sus ojos sin que se notara. Durante años se burlaron de él, lo despreciaron, le cerraron las puertas, pero cuando el río rugió, fue el único que no se escondió. No preguntó quién valía la pena o quién lo humilló, solo saltó al agua y me salvó. Se acercó a un niño pequeño que se parecía a él cuando era niño, le dio la flautita y le dijo: «Tócala cuando sientas miedo, porque hay gente que vive en la memoria y nunca te deja solo». Después, Julián caminó hasta la orilla del río. El agua estaba tranquila, como si supiera lo que iba a pasar. Colocó la caja sobre una tabla de madera, encendió una vela y la empujó suavemente. «Gracias, abuelo, me diste la vida y una razón para no desperdiciarla». La caja flotó, suave, y el pueblo entero la vio alejarse con el viento. Nadie habló, nadie se movió, solo el río, que no tragó la ofrenda, la llevó en paz. Como si también quisiera pedir perdón. Aquella noche, Julián se sentó frente a su cabaña, miró las estrellas, acarició el viejo banco de madera donde se sentaba don Fidencio y murmuró: «Ojalá hubieras visto cómo te recordamos hoy. Ya nadie te llama loco, nadie duda de tu bondad, pero lo triste, abuelo, es que te escucharon demasiado tarde». Una brisa suave acarició su rostro y por un segundo creyó escuchar pasos detrás. Se giró. Nadie, solo la sombra del árbol y una figura tallada en la madera clavada en el tronco, el rostro del anciano tallado con ternura. Julián sonrió. No dijo nada, porque hay silencios que dicen más que 1000 palabras.